cables están hechos para enfrentarse precisamente a las dificultades geográficas, a la montaña, a depresiones importantes, a accidentes geográficos que realmente potencien que su uso es más, ahorra tiempo, que es mucho más importante y la competencia no se da. Precisamente cuando implementamos la línea acá, hicimos el análisis comparativo de un cable en la ladera de Medellín, ¿sí? Tenemos 400 metros de desnivel desde la estación inicial en Acevedo hasta Santo Domingo y un recorrido de 2 kilómetros. Y analizábamos precisamente en el análisis de proyecto si podíamos competir contra un sistema de buses. Y claramente el cable le gana a los buses porque precisamente los motores de combustión interna pues se desgastan con el tiempo y estamos hablando de cables que esperamos que duren 50 o más años. Entonces, en la evaluación financiera que hacemos de los proyectos, la hacemos a 30 años y todo el flujo a 20 años y permite garantizarnos que el cable es viable. Pero si hacemos un comparativo con un sistema de buses, pues el desgaste es mucho más grande, hay que cambiarlo en esas condiciones, no sé, cada 8 años, 10 años que operan. Entonces son análisis que uno tiene que hacer para encontrar qué es bueno, qué es no. También los atributos de los sistemas de cable, tecnologías limpias. Lo tenemos claro, es un sistema que el concepto de ingeniería es muy básico, 2 poleas, un motor, los cables no están energizados y funciona en una forma muy eficiente. Baja afectación del suelo, podemos utilizar el suelo para otros fines que se requieren pues urbanamente. Adaptabilidad a la topografía, supera barreras naturales, menores costos de operación del sistema. De hecho, los sistemas en nuestras ciudades de ladera son sitios dormitorio, entonces en la hora de la mañana está el sistema a plena carga bajando, porque la gente baja a su sistema integrado y puede generar energía. En las horas de la noche es a plena carga subiendo, entonces ahí es el gran consumo que se da. Entonces son aplicaciones que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer un análisis, si es BRT, si es tren, si es un sistema de cable, y obviamente la capacidad de los sistemas. Mejoramiento de la calidad de vida es la experiencia de lo que hemos tenido en Medellín. Un tema importante, pues obviamente es la adaptabilidad de los espacios. Para nosotros en Medellín este fue el sistema modelo, el que estudiamos cuando estábamos haciendo los análisis de los cables en Funchal, en la isla de Madeira, en Portugal. Vemos columnas, pilonas que llamamos en los sistemas de cables prácticamente en el centro de la ciudad sin obstruir mayormente. El espacio que ocupa es muy poco. Aquí en la 107 en Medellín lo pusimos en el centro y luego se construyó un desarrollo urbano acá para que fuera una zona peatonal. Un poco compleja pues en esa ladera, pero ha servido para que se potencie mucho el desarrollo económico de la zona. Aquí en la línea J tenemos las pilonas a la salida de una estación Juan 23 y permite el flujo de los vehículos sin problema, respetando aspectos de Galio que obviamente son muy importantes para el paso de los vehículos. También hay que tener en cuenta las restricciones técnicas que tienen los sistemas, tormentas eléctricas, pero existen pues para todo esto ya tratamientos, la tecnología puede con esto. Sistemas de apantallamiento muy fuertes, he conocido ciudades que me han comentado que nunca llueve y entonces los sistemas de apantallamiento son muy bajos, pero el día que cae una tormenta, pues ustedes saben, pues no hay problema en el tema físico a las personas, pero sí en el tema de los tableros electrónicos, las tarjetas que se queman. Entonces la clave es tener un buen apantallamiento, o sea, en el diseño y en general en la implementación de los proyectos hay cosas en las que no se puede ahorrar, exactamente en el tema de los pararrayos. Temas de fallo del fluido eléctrico, sobre todo que como hay en esos temas del fluido eléctrico hay eficiencias o hay líneas preferentes en el suministro de la energía, entonces tenemos motores de respaldo, motrices de respaldo, sistemas electrógenos para que si hay un fallo del fluido pueda seguir el sistema, o sea, todo es solucionable. El otro tema es la velocidad del viento. La velocidad del viento hay que tenerlo muy en cuenta en la definición de la tecnología del sistema, porque precisamente si hay vientos muy fuertes, 40 kilómetros por hora, se marca una alarma para que el sistema opere a más baja velocidad y si llega a 70 entonces hay que evacuar el sistema. Afortunadamente en el interior del país, en el caso colombiano, el viento es muy bajo. En la Santa Marta se han monitoreado vientos de 120 kilómetros por hora, o sea, los sistemas de góndola monocable, que son los que utilizamos en Medellín,
no aplican, habría que tener otro sistema para esto. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas y obviamente las capacidades de los sistemas, ¿cierto? Autobuses, eso es un dato antiguo, ya inclusive pues Transmilenio uno podría ubicarlo por acá que está en capacidad de metro pesado, pero hay que tenerlo en cuenta que los sistemas de cable estaríamos hablando de sistemas hasta 5.000 pasajeros por hora con un sistema 3S, o un sistema Funitel, y los cables urbanos 3.600. Acabamos de terminar unas tareas en Bogotá para el cable de Ciudad Bolívar, y el cable nuevo que vamos a hacer a Medellín, vamos a llevarlo forzando esta tecnología a 4.000 pasajeros por hora. Entonces, pero esos son los límites que hay que tenerlo claro. Esto es muy importante, la clave, la integración intermodal, bus, cable, metro. A veces en el desarrollo urbano es importante ver cuál es el sistema de transporte masivo que hay que integrar, que hay que conectar. Porque si hacemos un cable que baje de la ladera, pero dejamos a la gente tirada, entonces se pierde la eficiencia en la red de transporte. ¿Sí? Lo mismo en el transporte, lo que mencionaba ahora, en el transporte rural, muy importante pues, tener la claridad de que son aplicaciones necesarias. A veces pues hemos recibido en la oficina de municipios de Colombia que quieren hacer un cable muy importante para hacerlo, pero no tiene pues, ni topografía, no hay desnivel, no hay nada. Hay que hacer, decimos nosotros, hay que por lo menos hacer un milagro para que salga la gente que vaya a esta zona, ¿no? Bueno, los sistemas, la selección del sistema también es muy importante. En los cables que se tienen, los cables aéreos que tengo ahí en el centro, los sistemas que son teleféricos, vaivenes o sistemas circulantes, los que tenemos, estos sistemas pues son realmente los más eficientes, los sistemas circulantes de pinza desembragable como el Metrocable. El sistema, ustedes saben, los cables de Medellín, el cable está siempre funcionando y la cabina va agarrada a la pinza del cable, se desengancha en la estación y el cable siempre sigue funcionando. Eso permite mayor eficiencia que los sistemas vaivenes. Hay unos sistemas de vaivén teleféricos de mucha capacidad, pero poco eficientes, porque precisamente si yo tengo un teleférico de 70, 100 personas, tengo que esperar a que se llene para poder salir. Hay unos tiempos muertos que castigan pues la eficiencia en estos sistemas de transporte. Temas claros, las telesillas es lo más sencillo, lo más fácil, pero obviamente que apliquen unas condiciones de turismo, no en el transporte, o transporte de niños, las telecabinas, tenemos los teleféricos de grupo, las telecabinas pulsadas, y estos que son, digamos, de los últimos desarrollos, Funiteles junto con los sistemas 3S, que son de alta capacidad y para velocidades de viento bastante grandes, pero son supremamente costosos. De hecho, nosotros en los estudios que hemos hecho, cuando las capacidades de los corredores se desbordan, hablamos de hacer un sistema monocable, dos sistemas en paralelo, que salen más barato y mejor, aumentan la capacidad mucho más que un sistema 3S, que sería, o un bicable, que sería mucho más costoso y no aumenta tanto la velocidad. Ese es un tema que a veces pues, inexplicablemente se queda corto, que es considerar todos los costos que tiene la instalación. De hecho, cuando se hacen unos primeros presupuestos dicen cuánto vale el cable, la instalación, pero normalmente pues, en la negociación de los contratos pues, los sistemas electromecánicos se entregan es work en la fábrica del proveedor, los costos de nacionalización. Nosotros manejamos acá 35, 38% casi de costos de nacionalización. El tema de predios, que es con lo que separa los proyectos. Ahora la ley de infraestructura privilegia un poco la velocidad para que se puedan hacer proyectos más ágiles. Las obras civiles, los equipos complementarios, telefonía, ascensores, todo el tema de accesibilidad hay que tenerlo siempre en cuenta porque son temas de ley. Los temas de repuestos, capacitación y trámites e impuestos. Esto es el gran bloque de lo que tenemos que considerar al hacer un proyecto. Claramente, hasta hace algunos años los sistemas eran de la nieve, del turismo, ya hemos pasado a los cables urbanos. Los factores de éxito, este es el modelo que utilizamos nosotros en la línea K, el primero que se hizo, que fue el pionero a nivel mundial, y con los ajustes que correspondan hemos venido ejecutando los otros cables. Son unos secretos, pero unos secretos a gritos, a voces, porque pues, son los temas más elementales en la ejecución de un proyecto. Pues, a mí no, me da pena decir que le voy a contar a ustedes que un proyecto hay que planificarlo, pues, es obvio, pero entonces los cálculos de los tiempos, aquí el tema de la participación externa, las licencias, los permisos que hay que hacer y pues basado todo en estudios, en grupos de trabajo técnicos y no en las ganas solamente del funcionario que le corresponde el turno pues, de la administración de una ciudad.
El ciclo de vida del proyecto, pues es nuestra recomendación y siempre lo hemos hecho siguiendo el ciclo de vida del proyecto, idea, perfil, perfectibilidad y factibilidad en cada una de las fases. Por ejemplo, un tema muy importante, a veces se nos ocurre o se le ocurre a una administración que un proyecto es muy bueno, pero no, cuando se hizo el POT no participó y no opinó que era muy bueno. Entonces, si no queda entre las políticas directrices de los planes de ordenamiento territorial, pues es muy difícil luego jalonarlo, porque inclusive en el tema ambiental se facilita si se estudió durante la formulación de los POTs. Y a nivel de perfil, pues siempre un proyecto debería ejecutarse para presentársele a una administración a un nivel de perfil, que es con información secundaria, casi que con el inventario de las empresas de servicios públicos, con unos avalúos de referencia que inclusive ya hay que hacerlo en los proyectos. Entonces, para tener un concepto un poco más elaborado para poder presentar un proyecto, porque el proyecto no se puede presentar con cartas, en prosa, hay que presentarlo con tablas, con gráficos, con topografías y con temas técnicos, así sea en una primera instancia que se diga avance, ¿cierto? Entonces, la prefactibilidad, un poco más de profundidad. Aquí, por ejemplo, los modelos de transporte entran a jugar ya, a modelar la demanda. En el caso de la CAL lo hicimos con el M2, ahora ya estamos con el M3 o Trascad o cualquier otro software de modelación de la demanda. Pero siempre tener en cuenta todos los aspectos, siempre dándole un barrido a todo, aspectos normativos, la socialización que ya nos pide la Constitución que se debe hacer muy claramente. Y en la parte de factibilidad, que es donde se hace ya una inversión mayor, donde hacemos estudios ya de fuente primaria, hacemos estudios ya de suelos más detallados, hacemos el estudio electromecánico para definir muy claramente lo que se necesita, cuántas cabinas son, si es un teleférico, un vaivén. Entonces, importante siempre seguir estos pasos. Ya pues en la ejecución, como hemos dicho ya, son sistemas que se construyen muy rápido, 18 meses más o menos, un cable de bastante envergadura, un año, unos cables pequeños de 2 estaciones, ¿sí? Entonces, la gestión financiera. Aquí hay un tema, por ejemplo, que nos cuesta ahora, por ejemplo, es el riesgo cambiario. Con el alza, con la oscilación con el tema macroeconómico, es un tema que saca de todo a los proyectos, ¿cierto? Nosotros inclusive en el proyecto que estamos haciendo consideramos en el estudio un valor y ya sin haber hecho todavía nada, apenas estamos empezando los estudios, se nos ha subido 4.000 y 5.000 millones de pesos el proyecto por el tema de la tasa del euro. Entonces, cuando los proyectos, lo que hemos hecho nosotros es pasar los proyectos a pesos. Cuando se define el proyecto con la administración municipal, tenemos, digamos, 30 millones de euros. Hay que hacer unos forward, hay que comprar el pasar de una vez a un banco del exterior, tener los dólares, los euros que se necesitan para estar tranquilos y que el proyecto se pueda manejar en pesos, decimos nosotros ya, porque ya está configurado. Y las contralorías hacen intervenciones de esos temas, pero en este caso está bien, porque lo que no podemos hacer es adivinos. Yo compré los euros y luego estaban más bajitos, pero si están más altos, entonces, ¿qué hacemos, cierto? Obviamente con un estudio técnico de la gente que maneja el tema. El seguimiento y control, la claridad en los estudios técnicos, muy importante el tema de la interventoría calificada. A veces, me da pena pues decirlo, pero tenemos interventorías que hacen mandados. Lo que el constructor dice, entonces como no se sabe el tema, entonces lo que dijo, eso es porque él es el que sabe. Y entonces, ¿dónde está el dueño del proyecto? Por eso la interventoría hay que ponerla a la par del constructor, que tenga conocimiento técnico para poder opinar con claridad. Entonces, bueno, el tema de las claves de la gestión política, pues estar muy abierto, ir a los consejos, a donde se requiera todo el tema. La parte de la gestión social es claro, la doctora Claudia lo mencionaba. Ahora, los desarrollos que hemos hecho nosotros en los cables urbanos, la línea K ya lo hemos mencionado, 2.070 metros de longitud, 400 metros de desnivel, 4 estaciones. Las transformaciones urbanas es tal vez lo más importante junto pues, con el tema social que se da. Este era Santo Domingo antes y ya ahí está el cable, luego empezó un programa muy importante de la administración, se construyó el Parque Biblioteca España. Los impactos sociales los hemos hablado mucho y se han hablado mucho de los beneficios que esto ha traído para la ciudad. El beneficio económico, todo el tema de externalidades prácticamente paga un proyecto de estos, el tema ambiental, el tema del ahorro en el transporte al ser un servicio integrado, la comodidad,
la accesibilidad a altas horas de la noche, porque en estos sitios de ladera, precisamente cuando son 7, 8 de la noche, empieza a escasear el servicio de transporte urbano y es inseguro y es frágil pues en las condiciones físicas. Entonces son aspectos muy importantes y con el tema del urbanismo, claro, todo lo que se puede hacer en los bajos de las estaciones, el urbanismo verde, la articulación con las redes de transporte. Son aspectos, esas son transformaciones, por ejemplo, del barrio Santo Domingo, donde se hizo un banco, se hizo un centro de desarrollo zonal, se mejoraron los centros de salud, las escuelas, ¿sí? Cosas ya donde era casi imposible ir socialmente, ya se volvió una feria para que la gente vaya y se baje. Todo el desarrollo muy importante que hizo la administración de la ciudad con un programa de regeneración urbana, el PUI. Son factores importantes para el desarrollo, eso lo miraremos más adelante en la charla de operaciones. La línea J, aquí hay un aspecto importante que siempre nos han dicho nosotros, las estaciones en la mitad de la ladera. Esto, si lo mira uno fríamente, es un error técnico, ¿cierto? Porque uno debería poner las estaciones aquí en el borde, en la cima de la ladera. Pero eso es en los sitios de nieve, donde la gente se baja ahí para esquiar. La gente nuestra vive en las laderas de las montañas. Entonces hay que poner los cables en la media ladera, porque es donde vive la gente y donde se facilita que tanto los de este lado como los de arriba puedan subir o bajar en su defecto. Entonces esto nos da unas estaciones que a la gente del exterior, los técnicos vienen, se asustan un poco porque son estaciones muy grandes, pero es que se vuelve muy pesado. Por ejemplo, en la estación Juan 23, entre esta vía y la que está enseguida, adelante había 28 metros de desnivel, y tenemos que hacer respetar los gáligos para que pasen los vehículos por debajo. Entonces nos dan estaciones supremamente grandes. Muy importante el tema del desarrollo, el jalonador de desarrollo que se vuelve un cable. Decía un alcalde de Medellín que era una disculpa muy buena para hacer una intervención social en la zona, sin llevar primero la fuerza viva, sino una intervención social real. Este es el barrio Vallejuelos y vemos cómo está constituido. Aquí tomamos unos predios y se hizo la estación y le da una cobertura a una gente con bastantes necesidades. Esta es la conformación, los temas de nuestra ciudad de Medellín y lo que se ve por qué los cables han sido muy bien acogidos. Aquí, por ejemplo, se desarrolló un parque biblioteca en este lado y estaba el metro, hicimos un puente que comunicara esta zona con esta, entraron al cable y pasaron al parque biblioteca. Entonces se aprovecha el desarrollo de estas infraestructuras de transporte para hacer también intervenciones de tipo social. El metro diseñó el cable de Manizales también en todos los temas generales que ya está operando. El cable de Arví, que es un cable que están invitados a que vayan a conocerlo, un cable de 4.6 kilómetros de longitud, solamente 2 estaciones. Se hizo un desarrollo turístico aquí, un desarrollo para que la gente de la zona pudiera mejorar su economía, o sea, siempre pegado a algún sistema. La línea K, luego el otro cable y aquí un desarrollo en la zona. Estos son los aspectos de los cables. En Colombia, a raíz de este desarrollo pionero del metro, se han generado muchos proyectos. En todo el país hay unos, inclusive el de Manizales, ya está el de Villa María funcionando. Y en todo el país se están desarrollando estos sistemas. Ese es un estudio que hicimos para el cable del Peñol. Un aspecto importante acá a veces en el tema turístico es que la infraestructura puede costar muy poco, pero los desarrollos a donde se llegan pueden ser los más costosos del desarrollo turístico. Hicimos los diseños del cable de Soacha, lamentablemente no se ha podido que salgan adelante, ¿sí? En Soacha con unos desarrollos muy especiales, una zona muy difícil económicamente y donde la comunidad pues merece de todas maneras un desarrollo de este tipo. Un trabajo muy importante que se hizo en Bogotá, que es el verdadero ejemplo como para hacer la planificación de los sistemas de transporte. En este caso, hicimos un estudio con una matriz multicriterio del potencial para el desarrollo de cables en 6 localidades de Bogotá y luego los 2 primeros cables ya se diseñaron y de hecho ya empezó la construcción del cable de Ciudad Bolívar. Estos fueron los diseños que hicimos para este proyecto, que es un proyecto muy hermoso que le va a ayudar mucho a Bogotá en ese desarrollo social. Las estaciones que son pues como típicas y que se han ayudado. En el portal del 20 de julio, el cable de San Cristóbal. Bueno, aquí los cables que estamos haciendo en Medellín, que ya los presentamos ahora, las estaciones, el cable que estamos haciendo ahora en diseño está el cable
al Picacho. Un tema que se me acabó el tiempo, pero tengo que gastarme 5 minuticos más en este punto, que es tal vez el más importante de la presentación. La perspectiva de los cables en Colombia. Tenemos una perspectiva local. En Antioquia, la comparación de los cables que se han hecho a nivel rural y urbano. Los cables se han hecho con un conocimiento importante de la ingeniería colombiana, pero no se ha homologado con el conocimiento internacional. Eso ha sido una dificultad grande, porque entonces se presentan situaciones difíciles, ¿cierto? Temas de inseguridad, temas de unas poleas que la norma internacional dice que es de X y quedó más pequeñita, porque no se miraron los técnicos, de pronto no, qué pena con los técnicos que están, pero no se miraron esos temas y era una cosa tal vez elemental, o traer una asesoría internacional para que luego siguiéramos haciendo 10, 20 y 50 cables más. Estos son los cables que se hicieron con un conocimiento importante de la ingeniería colombiana, con costos bajos, pero que la mayoría lamentablemente están parados, se han parado, están en mantenimiento, se le han hecho otros arreglos que han significado más dinero que si se hubiera hecho como debía hacerse al final bien. Ay. Entonces, el propósito, hicimos una norma, el metro desarrolló una norma que la llamamos la norma paisa, para los normas de la región, para los que no son de acá, donde tropicalizamos las normas internacionales y con el conocimiento de lo que se puede hacer en el país, dijimos, mire, aquí hay que hacerlo así, con este control. Es una norma que está en el departamento de Antioquia, que se busca que escale en el país para poder hacer, con eso diseñamos un cable, y en el nivel nacional es muy importante ver esta resolución, la resolución 1813 del Ministerio, fue una consultoría que el metro le hizo al Ministerio de Transporte y con eso se sacó un manual metodológico para la construcción de cables en el país, cables urbanos, rurales, turísticos, y entonces aquí tenemos el ABC de los cables, hacemos inclusive, pues comparamos con lo que había, con la metodología de planeación nacional, lo que había de los cables, y con eso hicimos ya el manual con todos los estudios requeridos para los cables. Explicamos qué es, qué se acepta, qué debe hacerse, cómo debe hacerse. O sea, ese es un ABC muy importante que de pronto el Ministerio de Transporte no le ha hecho mucha bulla, no lo ha impulsado mucho, pero cuando se llega a pedir recursos de la nación de la nación para estos proyectos, le dicen, mire la resolución, cumple la resolución. Hicimos una cartilla técnica y luego un manual metodológico para desarrollarlo. Definitivamente, desde que empezamos con esta aventura de los cables hace 15 años en Medellín, se ha generado un desarrollo importante para los cables del país. Pero se requieren algunas cosas que deben hacerse, la vinculación más decidida de la ingeniería colombiana, de la academia, para participar en los proyectos que están operativos y para poder generar desarrollos paso a paso. Esto era lo que quería contarles un poco a la carrera. Muchas gracias. Luis, muchas gracias por tu presentación. Esperamos a ver si nos da tiempo de esta cantidad de preguntas que tenemos. En la presentación anterior yo les había dicho que iba a dejar dos que le había hecho la doctora Claudia para que la respondiera a Luis. Y Luis, la primera es, ¿cómo vino la idea del cable como medio de transporte urbano? Bueno, realmente todos los descubrimientos o proyectos en los que se meten es para solucionar una necesidad sentida, que es como la definición del proyecto. Nosotros hicimos una planeación estratégica en el metro para el transporte. Como Medellín pues es el Valle de la Aburrá, un valle, una zona plana rodeada de montañas, entonces socialmente era importante brindar la cobertura del transporte a la gente de las zonas de las laderas. Claramente tachamos la posibilidad de subir un metro pues, a una zona dependiente, entonces empezamos a buscar qué tecnología podría hacerlo. Y entonces la aventura está en que dijimos que era un cable aéreo, pero incluso aquí pues a la clase política del Consejo les pareció muy chistoso, muy snob tratar de hacer un cable que era de la nieve, que funcionaba 4 meses, a pasarlo a que funcionara los 12 meses del año y 18 horas y media. Pero se trabajó, se consultó y se buscó la asesoría correspondiente y logramos sacarlo. ¿Pero de dónde nació? De la necesidad de atender la cobertura de transporte para la gente de escasos recursos, la mano de obra real de la ciudad que vive en las laderas y que son las de menores ingresos y que pagan las tarifas de transporte urbano más costosas. Luis,
esta pregunta nos la hacen muchas veces y es común en los seminarios y en los conversatorios, y es ¿cuál es el valor referencial para la construcción por kilómetro de cable? Bueno, esa es una pregunta pues, muy difícil, pero muy fácil para contestarla realmente. Porque mire, no hay un indicador por kilómetro, como uno entiende que la gente quiere que se presente en los sistemas de trenes, de metros, de buses. ¿Por qué? Porque realmente hay dos factores muy importantes que no permiten hacer eso, o que se genera una información falsa, equivocada. Y es que, por ejemplo, las estaciones intermedias. Uno puede desarrollar, y voy a decirles dos casos, por ejemplo, la línea K tiene 2 kilómetros de longitud y costó 64.000 millones de pesos, o sea, 64.000 millones de pesos, para no poder hacer ejercicios aquí mentales, 64.000, o sea, 32.000 millones de pesos corrientes de esa época el kilómetro. A los 2 o 3 años hicimos la línea L, la turística, 4.6 kilómetros de longitud y costó 50.000 millones. O sea, salió salió mucho más barata que el otro cable, y si lo pongo por kilómetro salió regalada. Entonces dice, pero ¿cómo así que el otro a 32 y este a 12.000? Lo que pasa es que la otra no tiene estaciones intermedias. Las estaciones intermedias son como las mismas de retorno, pero dobles, porque los sistemas, lo que hace el bucle, el giro, tiene que hacerlo 2 veces en cada estación, ¿cierto? Zona de desaceleración, descenso de pasajeros, ascenso de pasajeros, zona de aceleración. En la intermedia tiene que hacerlo lo mismo, tanto subiendo como bajando. Entonces casi vale el doble de una de retorno, son muy costosas. Y fuera de eso, la capacidad del sistema. Entonces lo mismo, un sistema, volviendo a la línea de Arví, que mueve 1.200 pasajeros hora, que el sistema de la línea J, que mueve 3.000, la K que mueve 3.000, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, en Ciudad Bolívar se hizo un diseño para 3.600 pasajeros hora. Entonces, todo eso es imposible reflejarlo en un costo estimado por kilómetro, eso no se puede. Bueno, a ver si vamos dándole a esto más celeridad. ¿Se han considerado desarrollos comerciales en estaciones que ayuden en el retorno a la inversión, no solo publicidad, sino locales y otros servicios? Pues ese es un ejercicio que realmente siempre hacemos, porque la idea es precisamente que se generen otros recursos que permitan subsidiar o aportar a la construcción y sobre todo a la operación. En el metro, como tenemos unas normas un poco rígidas en que no se puede comer en los trenes, que entonces no se permite, digamos, cosas de ese tipo, pero ya hemos incursionado, digamos, en las estaciones del metro, en servicios comerciales, en la estación San Antonio y en otras estaciones. Entonces sí, lo estamos, de hecho en el próximo sistema que vamos a ejecutar, el del Picacho, estamos considerando que la estación de integración, que va a ser una gran estación que va a reunir a 3 cables y el metro y seguramente los ferrocarriles nacionales, si vuelven a surgir, va a tener desarrollo comercial. Sí, es muy importante. Luis, y otra pregunta por acá que nos hacen, y es, ¿podría hablarnos un poco de los tiempos de planificación y ejecución de los corredores? Por ejemplo, estudios por meses, diseño de implementación por meses, construcción por meses. Sí. Nosotros el cable de la línea K de memoria, yo lo presenté ahorita en el cuadro, empezamos en el año 2012 los estudios, bueno, la justificación inicial, estudios de idea, perfil, lo presentamos desde el año 2000. Ya como estudio técnico, donde dijo, estudie el cable, lo hicimos en el 2012, lo hicimos en el 2011, para el 12, un año, un poco más de un año, y luego la fase de construcción duró 14, 15 meses. El cable que estamos haciendo ahora, pusimos un cronograma de 12 meses de estudios, 13 meses de fase de preconstrucción, que implica la compra de predios, las licencias, los permisos, la preparación de las licitaciones de construcción y de obra, y luego 18 meses de construcción para un sistema de 2.7 kilómetros, 4 estaciones, 4.000 pasajeros por hora. Es un tiempo supremamente ajustado.
Pero una de las estrategias que hemos manejado nosotros y que es una recomendación para todas las administraciones de las ciudades o los equipos técnicos de las ciudades es que nosotros, precisamente esta fecha en la que estamos es la mejor, un poquito antes, o sea, el año que antes de que empiece el nuevo gobierno, la nueva administración, hay que tener los proyectos listos en el portafolio para mostrárselo a todos los candidatos. Es una estrategia que ha utilizado el metro a todos los candidatos a la alcaldía, a la gobernación, se le presentan los proyectos, se le venden los proyectos. Y claro, si un administrador, si un alcalde toma una ciudad con un proyecto ya en bandeja de plata, él en 4 años lo puede hacer divinamente, lo puede hacer, lo inaugura en el 3er año. Entonces eso le gusta, pero si cuando llega el alcalde y dice que vamos a empezar a estudiar, eso garantiza que al revés, en el último año le van a entregar a él el estudio, entonces no hizo nada.